Hola, buenas noches, o días, o tardes, como estén ustedes teniendo. Bueno, vamos a iniciar la segunda parte de la exposición con respecto al capítulo de explicación y representación de la historia de Julio Arote. Un poquito para tener algunas imágenes, pues aquí les presento el libro. Este es la edición de 2001, aunque hay otra anterior, pero esta es la más reciente. También pensé que era interesante recuperar otras imágenes, y esta de Arthur Sedano la recuperé para que ustedes conozcan el texto. Lo interesante de este autor es que básicamente es un crítico de arte y profesor de filosofía de la historia, mientras que George Fulbright fue un filósofo finlandés, y este es el texto que hace referencia a Rossi en su exposición. En esta edición del 2001, pues incluye otros acercamientos con respecto a las explicaciones intencionales. Rápidamente reseña en un párrafo a Arrow, a Olson, a Udon y a Politólogo como Adams, y menciona que esta explicación en conjunto, o en donde más o menos coinciden todos estos autores, intenta encontrar una explicación para la acción de los individuos que parte del análisis que estos hacen de la situación en que se encuentran a partir de la información que poseen, de sus oportunidades y posibilidades, de sus medios y dificultades, valorando los costos y los resultados posibles. Entonces, esta parte pues resume una actualización de las explicaciones intencionales y agrega otros elementos para su valoración. También en la edición de 2001 es un poquito más amplio con respecto a lo que es la otra opción que coincide en la explicación intencional, pero que es independiente a él, que es la hermenéutica. Ustedes recordarán también que la hermenéutica pues no es una metodología de la modernidad, sino tiene que ver con la lectura de los textos sagrados, y por lo tanto pues ha sido empleada en las tradiciones teológicas, especialmente en el cristianismo, en el periodo medieval, y luego pues lo hizo muy explícito Lutero. Pero una vez que se seculariza la hermenéutica y su uso, sus empleos, su metodología, también se amplía, y entonces también Arostegui la refiere como el desciframiento de la realidad que expresa el texto a través del descubrimiento de sus más secretos códigos. Aquí vamos a ver que ya hay mucha claridad con respecto a lo que va siendo una forma explicativa, que en alemán es la Erklärung, y la comprensión, que es la Verstehen. Estas dos opciones a veces se van, como ya lo he mencionado, en situaciones diferentes, se van volviendo maneras o modelos pues en oposición, pero también hay autores que las van a combinar, a mezclar, ¿no? Arostegui, al hacer la referencia de las diferentes explicaciones intencionales, también nos va a aportar pues lo que él considera una crítica general a esas formas de exposición de lo histórico.
y nos mencionan varios elementos claves para esta crítica. Primero dice que una situación histórica no es un conjunto de acciones de individuos o colectivos, sino el resultado social objetivo de tales acciones. Él considera que una situación histórica es un estado social y que este estado social no se debe identificar la acción de los actores con una situación histórica, porque una es la posibilidad de que no puedan alcanzarse los designios del actuante y que estos designios produzcan consecuencias imprevistas. Una vez pues señaladas, si ustedes recuerdan puntualmente estas críticas a las explicaciones intencionales, en esta parte del texto nos va a hablar de lo que él considera una vía para la construcción de un tipo de explicación histórica. Para esto, él considera que se deben de cubrir diferentes tipos de aspectos. Primero propone que la explicación del proceso histórico-social concierne a situaciones y procesos. Me parece que esta idea ha sido claramente debatida en el ámbito del terreno de la teoría de la historia, y aquí es cuando ustedes pueden reconocer un distanciamiento con respecto a las explicaciones intencionales, porque las explicaciones intencionales parten de sujetos individuales, de sus acciones, de sus intereses, de sus preocupaciones, de sus gustos, expectativas, etc. Pero eso es muy limitativo cuando nosotros tratamos de estudiar procesos mucho más globales. En ese sentido, él nuevamente nos vuelve a recordar esta idea del estudio por parte de la historia de situaciones y procesos. Estos deben argumentar por qué un estado social se transforma en otro, es decir, por qué hay cambio histórico. Para ello entonces nos comenta, las sociedades históricas atraviesan estados que el investigador tiene que diferenciar a través de espacios de inteligibilidad, con el fin de que nos planteamos situaciones, problemas o preguntas tales como cuando nos preguntamos cómo son modificados de forma global o no lo son, o determinar cuáles son los elementos básicos que intervienen para reconstruir la cadena de los cambios sociales, de los cambios en las sociedades. Y al final, o en una parte de cierre, para poder establecer sistemas tipo, estados tipo o acontecimientos tipo. Esta es una ruta, como podrán ver, que reconoce una complejidad más densa en el estudio del pasado, en el estudio de lo que se debe de estudiar del pasado, y que incluye, como ya se ha señalado, los procesos y cómo estos procesos se transforman, y cómo estos procesos se transforman, y cuáles son los espacios de cambio, y cuál en alguna medida son los que nos permiten reconstruir los elementos también de continuidad. Así que, pues con detalle ustedes podrán leer este esquema en su texto, en el cual nos presenta que la explicación histórica puede condensar 3 puntos claves. 1, la naturaleza de una estructura existente. 2, el origen de una acción social.
que no individual. Y 3, la naturaleza de una nueva estructura emergente. Entonces, una vez que ha hecho esta propuesta en la que se tiene prioridad el cambio histórico, en tanto que historia justamente implica transformación y en tanto que historia tiene que ver con procesos, nos pasa a dar algunas claves para el estudio de esta explicación histórica. Son dos subtemas a los que va a hacer alusión. Uno es el caso de la situación la lógica de la situación histórica. Y nos comenta que la lógica de la situación histórica es un modelo de explicación de la acción que tiene en cuenta el conjunto de los elementos que se presentan en un contexto de interacción humana precisos para evaluar la toma de decisiones, para actuar a partir de las intenciones, las creencias y la formación que los sujetos poseen. Entonces, este es un punto de partida, este es un punto de arranque, hay una estructura, una condición estructural de lo histórico que implica, ¿no?, esto que en términos muy difusos llamamos contexto histórico, pero que no es otra cosa más que ese conjunto de elementos, ¿no?, que nos permiten evidenciar una plataforma en la cual sujetos históricos específicos con creencias, con informaciones y con unas intenciones muy concretas son los que desencadenan precisamente pues el devenir histórico, ¿no? Y otro elemento que también aparece aquí como central es la lógica probabilística de la explicación histórica integrada. Y nos remite pues también a pensar que la historiografía solo puede explicar la historia adecuadamente por una referencia a la totalidad de un proceso con antecedentes dentro de un adecuado espacio de inteligibilidad. Este es lo que pasa aquí a mostrarnos a continuación es un largo debate que en algunos casos ha generalizado el uso del concepto de representación y que va a ir profundizando un poquito más páginas adelante, pero que es necesario como un poquito reconocer el recorrido muy a grosso modo. Y dice que en el siglo XIX parte del debate estaba centrado en la cuestión formal. Se leía historia como novela. Solo recuerden que las formas de hacer la historia de las sociedades tradicionales, del antiguo régimen, de la tradición medieval, que llega, ¿no?, al Renacimiento y a la construcción de los tiempos modernos, hay un fuerte vínculo entre la historia entendida como literatura, y entonces esta concepción del histórico implica la escritura en términos de novela y con lo que sus cánones estaban obligados a cumplir. Todo esto sabemos muy claramente que tiene un desplazamiento, y luego ya a mediados del siglo XX el problema de la exposición de la historia se ha centrado en si el discurso del historiador puede de verdad representar el pasado. A todo esto se ha cuestionado si la narrativa es la forma idónea de representación del histórico o si es posible una escritura de la historia
que no sea narrativo. Aróstegui entonces nos dice que en la actualidad y sobre todo en alguna medida con el triunfo del estructuralismo, con la emergencia y generalización de la lingüística, con la gran cantidad, digamos, de temas que desarrolla la lingüística y que permite evidenciar una serie de elementos al interior de las estructuras expositivas. A partir de ahí se recupera en la historia, en la disciplina de la historia y de la historiografía, una serie de discusiones en donde se cuestiona o se debate acerca de la manera expositiva como la historia ha presentado sus resultados de investigación. Y hay más o menos un consenso entre diferentes posiciones historiográficas de reconocer que se realiza esta exposición de resultados a través de un discurso. ¿Y cómo debemos de definir el concepto discurso y qué va a implicar para su uso específico en nuestra disciplina? Aróstegui nos dice, el discurso es toda transmisión de pensamiento y toda representación por medio de un lenguaje de alguna realidad externa a ese lenguaje mismo que tenga carácter secuencial y en el caso de la ciencia o de las prácticas científicas, toda expresión comunicadora de la búsqueda de cosas o realidades y de la explicación sobre ellas. Ustedes pueden hacer una lectura más detenida de algunas de las ideas y de cómo va presentando los argumentos a propósito de esta gran discusión, la representación de la historia, y va a abordar la cuestión acerca del lenguaje. Aquí vamos a retomar las partes más centrales que dicen: las ciencias de la naturaleza, por su parte, expresan sus proposiciones y teorías como ecuaciones matemáticas. Su búsqueda es la de alcanzar nuevas formas de expresión a medida que la realidad explorada es progresivamente conceptualizada. Y también utilizan un lenguaje algorítmico junto al lenguaje verbal. ¿Cuál es el caso del lenguaje y la historia? Para el caso de nuestra disciplina, nos dice Aróstegui, hay un escaso grado de conceptualización, aún en comparación con otras ciencias sociales. Se siguen utilizando para sus exposiciones, narraciones, relatos, quienes recogen la secuencia temporal de las situaciones y de los acontecimientos. Y luego, en el siglo XVIII, con Voltaire, se inició un proceso de transformación en la concepción de la escritura de la historia. ¿Qué podemos reconocer aquí? Que mientras en la ciencia de la naturaleza, por el carácter del conocimiento que construyen, es posible proponer y elaborar un tipo de lenguaje técnico, un tipo de lenguaje abstracto, un tipo de lenguaje cercano y de tipo al lenguaje matemático, a partir del cual se expresa o se expresarían las formas de conocimiento que alcanzan. Mientras que en la historia seguimos utilizando un formato, una modalidad que viene de la historiografía
que se hizo en otras épocas históricas y que no ha podido alcanzar un grado de abstracción ni de elaboración de tal manera que pueda acceder pues a una forma abstracta, sino que mantenemos estos formatos de exposición pues de carácter tradicional. Sin embargo, también pues se pueden encontrar algunas otras pistas que nos permiten reconocer que sí ha habido algunas transformaciones y que la representación histórica, ¿no?, o la modalidad de exposición de lo histórico se ha transformado de una pieza literaria a un texto explicativo, a un texto de tipo argumentativo que tiene mucho parecido al texto filosófico. Y en el segundo tercio del siglo XX, la idea comúnmente aceptada de la historia narración empezó a ser combatida. A este respecto vamos a encontrar una modalidad muy abierta de corrientes que identifican al texto histórico como un texto literario. Aquí hay una gran cantidad de propuestas que no vamos a exponer puntualmente en esta exposición y porque rebasa la gran cantidad de propuestas que hacen referencia a este debate, al debate del narrativismo. Es muy vasto y de una gran complejidad, y en todo caso solo vamos a recuperar como algunas de las ideas centrales. El narrativismo se ha identificado entonces como la forma expositiva de la historia y como la manera o la estructura sobre la cual se narran las historias de tipo ficcional, ¿no?, es decir, la literatura. Y es aquí pues cuando encontramos los puntos del gran debate. Es la historia que se cuenta en términos narrativos solo con un contenido ficcional o se reduce a un contenido ficcional literario. O sea, el punto aquí es: la historia no ha abandonado su exposición literaria, y la exposición literaria es una exposición con contenido ficcional. La estructura propiamente narrativa lo implica. Luego entonces, dirían estos grandes autores, la historia tiene un contenido ficcional. A propósito de eso, entonces, pues hay un gran historiador francés llamado Paul Ricoeur, quien tiene una obra muy vasta, muy compleja, muy densa en términos de su exposición, y aquí solo vamos a reconocer algunas ideas que nos expone Arostegui. Él va a establecer la relación entre estos pensadores de la posguerra, que son historiadores, pero que también tienen una formación en filosofía, en sociología, y que retoman pues lo que han sido los grandes aportes de la lingüística. Entonces, en este caso, recupera a Ricoeur y a Hayden White. Dice: un aspecto especialmente importante de la obra de Ricoeur es, según ha destacado Hayden White, el de su dedicación al enigma del ser en el tiempo, esto es, el de hacer una teoría global de la relación entre lenguaje, discurso narrativo y temporalidad. La tesis de Ricoeur
es que los acontecimientos históricos poseen la estructura misma del discurso narrativo, y eso distingue a los acontecimientos históricos de los naturales. Entonces aquí lo que vamos viendo es la propuesta que ya les había señalado de que la historia, al exponerse de manera narrativa, tiene un contenido ficcional. Sin embargo, cuando uno va leyendo detenidamente la obra de Riquer, pues nos encontramos con varios niveles de análisis, y el mismo Aróstegui reconoce que este elemento no se queda en esta proposición, sino que la vamos a ver hacerse más compleja. Dice más adelante, Riquer no elimina en su tesis, pues, la distinción entre relato de ficción e histórico, pero difumina la diferencia. Aún no compartiendo la tesis del autor, es preciso, no obstante, reconocer que ello es una afirmación extremadamente coherente y además la base de su debilidad epistemológica. Entonces, aquí lo que vamos viendo, lo que vamos reconociendo es que aunque efectivamente el punto de partida sea establecer una identidad entre narración como ficción, en la medida que se van abriendo los argumentos y las diferentes propuestas, pues se van haciendo los matices. Más adelante dice, para Riquer es el establecimiento de la clave de todo relato en su trama. La trama es la mediación entre los acontecimientos y ciertas experiencias humanas universales de la temporalidad. La trama es, por lo demás, lo que une los acontecimientos en un conjunto inteligible y los dota de sentido. Entonces aquí ya la cuestión acerca de la exposición narrativa que utiliza una trama ya nos va anunciando el elemento de construcción de lo histórico. Y entonces más adelante dice, para Paul Riquer ha vuelto recientemente sobre este mismo tipo de problemas. El lector de un texto histórico afirma, espera de él un relato verdadero y no una ficción. La cuestión que se plantea es si, como hasta qué punto ese pacto tácito de lectura puede ser atendido por la escritura de la historia. Y luego, para tratar de matizar sobre esta situación de narración y ficción, va a incorporar temas muy complejos como la memoria y la historia y el problema de la representación. Y dice, el escollo fundamental es, pues, la representación. Asegura Riquer, muy en la línea, sin duda, de lo que han sido las inquietudes teoréticas sobre el problema de la historiografía en los últimos lustros. Y cierra el caso de Riquer con respecto a que no se puede reducir lo narrativo a lo ficcional, porque a final de cuentas eso implicaría negar un estatus de verdad a lo que representa el discurso de la historia. Y entonces es ahí cuando dice Aróstegui, ahí es cuando encontramos esa debilidad epistémica en la proposición de Riquer. Ahí está Hayden White
este es uno de los textos que en México tuvieron una amplia difusión, que fueron muy tratados y sobre los cuales pues, se ha reconocido una gran aportación con respecto a el análisis de los textos históricos y con ello entonces las exposiciones de lo histórico. A partir de ahí, Aróstegui nos va a proponer justamente varias ideas, varias enunciaciones que nos permiten hablar en positivo de la posibilidad de la explicación en la historia. Primero habla de la historia y la argumentación y nos dice: el discurso de la historia es la explicación de la historia y que no se satisface solo con el rango, con algo como el relato histórico. Primer punto, la explicación de la historia se expone en un discurso, pero no se puede reducir a un relato histórico. Ciertamente el relato es un instrumento descriptivo imprescindible en la exposición de la historia, pero no es la historia. Y nos propone: los discursos argumentativos son el género más amplio de todos los discursos demostrativos y contienen en sí mismos el discurso científico sin reducirse a él. Ahí está entonces una primera pista para la elaboración de propuestas explicativas en el ámbito de la historia que trasciendan a las explicaciones en el sentido estricto científico o en el sentido neopositivista hempeliano, y que también no se reduzcan a las explicaciones intencionales que nos permitan avanzar en las exposiciones de lo que sucedió en la historia con base a recuperar en las exposiciones de lo histórico las explicaciones con carácter argumentativo. Posteriormente pasamos a la historiografía como discurso proposicional, asertivo o argumentativo, que es otro momento de la propuesta de Aróstegui, y nos dice: este discurso es aquel que dice algo sobre alguna situación y en el cual el enlace entre sus partes obedece a una lógica explicativa, vinculando a los conceptos coligativos. Toda aserción sobre una realidad tiene que basarse en otros expuestos anteriormente que permiten el paso a la nueva, la cual colige o subsume a todas las anteriores. El argumento en un discurso es el intento de prueba de la verdad de un aserto. La explicación de un determinado proceso se expone a través de este discurso compuesto de un enlace de argumentos. Esto es parte de lo central de la propuesta de explicación de nuestro autor, en el cual aquí no va a hacer alusión abundante con respecto a las fuentes, pero está implícita lo que implica la investigación histórica, y esta investigación histórica entonces aquí está atendida en su presentación, en su exposición, en su representación discursiva, escrita. Y por eso dice que hay una serie de elementos sobre los cuales los historiadores trabajamos, que es recuperando los referentes previos, pero que una vez que nosotros hacemos una investigación nueva con base a informaciones recuperadas de todo tipo de fuentes, entonces coligamos, ¿no? Es decir, subsumimos o las reconocemos, pero las recuperamos en una posición nueva porque quedan subordinadas a nuestros nuevos enunciados. Y estos nuevos enunciados se exponen de forma argumentativa. Entonces dice, para cerrar y para proponernos una manera en positivo de explicación histórica, dice: la construcción del discurso explicativo puede pasar por diferentes formatos.
Unos formatos son las descripciones, otros formatos son las argumentaciones. Las descripciones pueden tener argumentaciones, generalizaciones, y estos tres elementos implican las formas explicativas o las explicaciones de lo histórico. Bien, aquí vamos a terminar esta parte del texto. Solo hice una recuperación esquemática del capítulo. Y bueno, si ustedes tienen comentarios o quieren que trabajemos más puntualmente algunos de los planteamientos aquí presentados, como en la ocasión anterior, les pido pues que reflexionen lo que nos propone Aróstegui y hagan sus comentarios respectivos. Bueno, entonces me despido, gracias por su atención y continuamos con nuestro trabajo en sesiones por las vías electrónicas que se puedan. Hasta luego y que estén bien.